Nuestra fe está en su palabra, transforma nuestro corazón. Su mano sostiene, su luz ilumina, me muestra el camino que debo seguir. Llevamos al mundo el mensaje de vida, llenos de firmeza y amor en IDF. Y durante estas 3 semanas hemos estado viendo algunos temas que tienen que ver justamente con las cosas que tenemos que ir cambiando cuando nos preparamos para conquistar algo. Estamos hablando acerca de lo que Dios ha hecho y está la palabra de Dios en ese lapso entre pasar del éxodo o del desierto a la conquista de la tierra prometida. Pasaron muchas cosas y vemos 2 personajes que son muy influyentes en la historia bíblica, que son Moisés y Josué. El liderazgo de Moisés y el liderazgo de Josué fueron muy diferentes y Dios hizo grandes cosas con ellos. Sin embargo, para cada uno Dios le preparó para algo muy diferente porque tenía un propósito detrás de eso. Y después de haber pasado en el desierto, haber liberado al pueblo de Israel, sacarles de Egipto y estar ahí hasta antes de la tierra prometida, Dios le dio una tarea nueva a Josué, el nuevo líder de Israel, para que él pueda hacer algo diferente, para que él pueda prepararse para la conquista. Y es muy diferente prepararse para la conquista que prepararse en el desierto. Sí, es algo totalmente diferente. Y Dios necesitaba que cada uno de los líderes que había escogido tenga ciertas cualidades que a veces nosotros necesitamos en la vida también para enfrentarnos a las diferentes cosas que vivimos y las conquistas que tenemos en el día a día. Amén. Así que hoy tenemos la tercera enseñanza de esta serie y se llama Forjado en Diligencia. Sí, así que vamos a estar viendo sobre esta palabrita y este tema. Quiero comenzar hablando de la diligencia. Hay una palabra en hebreo que se traduce como diligencia en la Biblia, que se lee así, charut. ¿Sí leen ahí en la esquinita? Charut. Esta palabra significa lo siguiente: puntualidad, significa esmero, significa cuidado, pero también es traducido, me gusta esta forma como también se define esta palabra, que es tallado o grabado en oro. Creo que para muchos de nosotros sabemos que una persona diligente es una persona muy valorada. En el campo empresarial, una persona diligente es alguien que uno quisiera tenerle en su equipo siempre, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Cuando nosotros tenemos una persona diligente en nuestro equipo, podemos depositar la confianza si estamos al frente de ese equipo, o cuando somos parte de un equipo y es una persona diligente, sabemos que esa persona va a estar siempre tratando de dar ideas y estando siempre, porque la diligencia es algo que es muy valorada en el ámbito empresarial. Ahora, quiero hablarles de lo que pasó con Josué, hablando de la diligencia. Josué 1, del 10 al 11, dice lo siguiente: entonces Josué dio la siguiente orden a los oficiales del pueblo: vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días Dios cruzará el río Jordán para tomar posesión de la tierra que Dios, el Señor, le da como herencia. Josué 1, 10 y el 11. Recopilemos un poco lo que hemos visto en estas 2 semanas anteriores. Estábamos hablando de Josué, muere Moisés, y Dios habla con Josué y le dice: Josué, quiero hablar contigo, quiero darte las directrices de lo que tienes que hacer. Y Dios comienza a hablar. Si ustedes leen desde el versículo 1 al versículo 9, Dios comienza a decirle a Josué todo lo que él esperaba de él. Y vemos que se repiten 3 veces una de las famosas frases, que es: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Se acuerdan? Sí. Le repite 3 veces a lo largo de este texto, del 1 al 9, Dios le repite 3 veces, porque esto pedía de Josué: esfuérzate y sé valiente. Además le dice que nunca se aparte del libro de la boca de él, que medite en su palabra, que esté siempre, no se aparte ni a diestra ni a siniestra de lo que Dios le había dicho, y que cumpla con lo que él le había propuesto, con lo que él estaba pensando hacer con él. Ahora, si nosotros leemos de corrido el pasaje del 1 al 10, dice que inmediatamente después que Josué escuchó la voz de Dios, dice que él se levantó, voy a asumir que estaba postrado, que se levantó, y volvamos a leer ese versículo.
Dice que se levantó y dice que Josué dio la siguiente orden. Inmediatamente después que Josué escuchó lo que Dios estaba diciendo que haga, inmediatamente se levantó y se fue a hablar con las personas que estaban a su cargo y les dio una orden. Y les dijo, ¿qué les dijo? Preparen provisiones, porque ¿en cuántos días? En 3 días salimos para la batalla. Yo les hago una pregunta, no sé cuántos han estado en el ejército alguna vez, pero ¿cuánto tiempo creen que se necesita para preparar una batalla? Mucho tiempo. Hay países y hay ejércitos que se preparan a veces años para una batalla y aún así pierden. Josué, al escuchar la voz de Dios, Josué al saber lo que Dios quería hacer con él, Josué al saber que Dios tenía ya el propósito de darles la tierra prometida, darle la heredad que había hecho, Josué no se tomó mucho tiempo, sino que inmediatamente después que escuchó lo que Dios quería que haga, se levantó y les dijo, chicos, en 3 días vamos a conquistar la tierra. Para nosotros sería una locura. Creo que ninguno de nosotros podemos tomar una decisión así tan trascendental para nuestra vida en 3 días. Creo que va a ser muy complicado tomar una decisión así, algo que cambie, no sé, la historia de nuestra familia, que sea algo que tengamos que mudarnos a otro lugar, tengamos que cambiar de trabajo, tengamos que cambiar de algo tan trascendente para nuestra vida. No creo que nosotros nos demoremos solamente 3 días en hacerlo. Josué sí lo hizo. Inmediatamente después de escuchar lo que Dios le había dicho, él se levantó y dio la orden y dijo, en 3 días vamos a conquistar. Y esto me da cuenta mucho de la diligencia que tuvo de Josué, de entender lo que Dios quería hacer y de obedecer lo que Dios quería hacer con su vida. Ahora, vayamos un poco para atrás. Quiero decirles que la diligencia, como les dije hace un momento, es una cualidad altamente valorada en el mundo empresarial, pero es mucho más valorada también en el campo espiritual. Porque una persona diligente es una persona a la cual Dios le puede confiar muchas más cosas. Amén. Si usted es diligente, usted se va a dar cuenta cómo Dios le confía mucho más cosas. Si no es diligente, déjeme decirle que va a ser muy difícil que Dios confíe en usted para darle cosas mucho más grandes. Pero si empresarialmente nosotros como humanos esperamos que gente sea diligente y para confiarles más y darles más confianza, cuanto más Dios en las cosas que Él nos da. Ahora, vayamos un poco más atrás y veamos el ejemplo o digamos las diferencias entre lo que hace Josué de que Dios le habla e inmediatamente dice en 3 días salimos a conquistar. Frente a lo que hizo antes Moisés. Les decía en un principio que los 2 liderazgos son diferentes porque Dios usó en una situación completamente diferente a los 2. Sin embargo, tanto el llamado del uno como el llamado del otro tiene algunas cosas. Y saben, una de las razones por las que nosotros no somos diligentes se llaman excusas. ¿Estamos? Dígale a la persona que está a su lado, no te excuses. Vamos a ver el primer punto, yo y mis excusas. Y le puse a propósito yo y mis excusas, porque a veces va el burro por delante, ¿no? Yo. Y a veces ponemos un montón de excusas. Miren lo que pasó con Moisés. Vamos a ver a Moisés. Analicemos el llamado de Moisés y veamos qué tan diligente fue cuando Dios le llamó. Éxodo capítulo 3, versículo 11 dice, pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Imaginémonos un momento. Moisés está en el desierto. De repente ve una zarza que se está quemando. Se acerca a esa zarza y esa zarza le habla. Y le dice, quítate el calzado de tus pies porque el lugar es santo. O sea, hasta ahí yo ya me hubiera desmayado unas 3 veces, ¿no? Porque imagínense, Dios le está hablando a Moisés. Entonces de repente cuando Moisés se da cuenta, Dios le habla y dice, mira, yo te he escogido a ti para que puedas sacar al pueblo, porque he estado viendo cómo le maltratan y te he escogido a ti, Moisés, para que tú hagas todo eso. Eso le está hablando una zarza, está escuchando la voz de Dios. Y la primera respuesta que Moisés le da a esta voz es, ¿quién soy yo? Yo no sé qué haría usted si Dios le hablara y le diera un propósito o una orden específica.
quizás actuáramos igual que Moisés y nos hiciéramos los locos. ¿Quién? O sea, ¿pero por qué no le dices eso al pastor? Él ya tiene más tiempo en la iglesia, hace más cosas. Al hermano que cuida en la puerta, al de la alabanza, él canta tan lindo, él, dile que haga él las cosas. Moisés dijo, ¿quién soy yo para que tú hagas eso? La primera excusa, Señor, o sea, creo que te equivocaste, no creo que va por aquí el camino. Sigamos, después, más adelante, en el versículo 11, después del 10, dice lo siguiente, Moisés insistió, le dijo, esto le dijo a Dios, ¿no? Supongamos, o sea, Dios, sí me mandas y todo eso, pero supongamos que yo me presento y te hago caso. Y les digo, el Dios de tus antepasados me ha enviado a ustedes. Si me preguntan, ¿y cómo se llama? ¿Qué les respondo? Otra vez, vuelvo a la imagen, ¿no? Dios te está hablando, Dios te está diciendo lo que quiere que hagas, Dios te escogió a ti, y tú dices, primero, seré yo, y segundo, y si me dicen, ¿quién me envió? ¿Qué les digo? ¿Qué pasa? ¿Cómo hago? Sigamos más adelante. Versículo 4, versículo 1. Bueno, si ustedes leen todo el pasaje, no quiero demorarme, pero después Dios le dice, mira, o sea, diles que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob te ha llamado, diles que he escuchado su clamor. O sea, Dios le estaba diciendo todo lo que tenía que hacer. Y entonces, hasta ahí Dios le estaba casi que explicándole todo lo que tenía que hacer Moisés. Después, en el capítulo 4, versículo 1, dice, Moisés volvió a preguntar. Después de todo lo que Dios le dice que les diga y que les explique, dice, ¿y qué hago si no me creen? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? Yo creo que Dios desde la zarza ya estaba rascándose la cabeza y diciendo, a ver, ¿cómo te explico? O como ese meme que sale, no, ya Moisés, o sea, ¿hasta cuándo ya? ¿Qué hago si no me hacen caso? O sea, Dios te habla, Dios te dice lo que tienes que hacer, Dios te explica todo el plan, Dios te dice por qué, y tú sigues dudando y dices, ¿y qué hago si no me hacen caso? Van 3 excusas en lugar de Moisés ir a hacer lo que Dios le manda, sigue preguntándose por qué. Vamos más adelante, versículo 10. Ya después de que Dios le explica, la Biblia dice, bueno, o sea, cuando te pregunten quién es, dice, coge tu vara, lánzala al piso y se convierte en serpiente. Cógela otra vez y se convierte en vara. Mete tu mano aquí en el costado, sácala, está leprosa. Métela otra vez, sácala, está sana. Ya, eso les dices. Yo así le hubiera dicho a Moisés, tal cual. Y después de eso, de hacer todo eso, Moisés dice, 4:10, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este siervo tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Qué les parece? Si ustedes son jefes y tuvieran un empleado que comienza con estas excusas, ¿qué le hubieran dicho? Yo a la segunda que me dijo no, ya le hubiera cogido, anda nomás, ven vos. O sea, después de toda la explicación, todo lo que Dios le dice a Moisés, dice, bueno, Señor, pero lo que pasa es que no puedo hablar bien. Algunos estudiosos dicen que Moisés tenía un problema en el habla, era un poco hasta tartamudo. No dice la Biblia exactamente eso, pero yo no sé, ¿no? ¿Cómo sería Moisés para decir, Señor, pero es que me cuesta trabajo hablar? Yo quisiera que a algunos de los que conozco les costara trabajo hablar, pero no le regresen a ver. Pero no, o sea, la excusa, me cuesta trabajo hablar, o sea, pero ya hiciste todo, ya viste todo y aún así quieres seguir con tus excusas. Y saben, cuando leo este pasaje, más que verle a un Moisés preguntón e investigador y como mirando todas las cosas, veo a un Dios que tiene misericordia y que dice, sigue insistiendo en Moisés a pesar de que Moisés hasta no quería. Sigamos. Versículo 13 y 14. Señor,
insistió Moisés. ¿Qué? ¿Qué dice? O sea, ya tanto trabajo me costó hablar y explicarte todo lo que hice y todo lo que tienes que hacer para que ahora me salgas con que mande a otro. Eso hubiera dicho yo si hubiera sido la zarza. Pero imagínense a Moisés, Dios te está hablando, Dios te está diciendo lo que tienes que hacer, Dios te está dando todas las cosas claras de lo que Él quiere hacer contigo, con el pueblo. Y tú llegas a un punto donde dices, Señor, mejor envía a otro. Porque no quiero hacer eso. Siguiente parte dice, entonces el Señor, ¿qué? Ardió en ira contra Moisés y le dijo. Y ahí le dijo, yo siendo el personaje de la zarza, le he dicho, ve, anda nomás. Pero Dios con su misericordia le dijo, verás, no vas a hablar vos, va a hablar tu hermano. Y Moisés terminó siendo esa persona que Dios usó a pesar de sus excusas, a pesar de las cosas que intentó hacerse loco, a pesar de no tratar de buscar en todo lo que él experimentó con la presencia de Dios, el hecho de que Dios le estaba llamando. Y a pesar de todo eso, Dios hizo de Moisés un líder que estaba con su pueblo. Un líder que estuvo ahí para liberar al pueblo de Egipto, para pasar y para poder comenzar la nación de Israel. Y está bien, Dios lo utilizó. Pero llega un punto, mis queridos amigos, en nuestra vida, y quizás justo ha coincidido esto en nuestra iglesia también, que llega un punto donde es necesario ya saltar y dejar de ser esa persona que se llena siempre de excusas y que está tratando de buscar cosas y tratando de decir no puedo y tratando de hacer algo para poder saltar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel, mis queridos amigos, es cuando nosotros comenzamos a obedecer a Dios. Ahora, ¿por qué nosotros ponemos excusas? ¿Y qué significa? ¿Y qué pasa cuando ponemos excusas delante de Dios? Número uno, cuando ponemos excusas, le quitamos valor a las promesas de Dios. Dios te dice, yo voy a estar contigo, pero tú dudas en tomar las cosas que tienes que hacer. Quiere decir que no confías plenamente en ese yo voy a estar contigo. Le quitas valor a la promesa de Dios y le das más valor a tus excusas. Y eso era lo que pasaba con Moisés. Imagínense, Dios le habla, Dios hace un milagro al frente de él, pero simplemente Moisés dice, no, es que no puedo, no sé, yo no he de ser, no puedo hablar, no me van a creer. Y todas esas cosas hacen que la promesa de Dios, el hecho de que Dios iba a acompañar a Moisés, como que pierda valor. Y a veces pasa así nosotros en nuestras promesas. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y ha puesto promesas en nuestra vida para nuestra familia, nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestro matrimonio? ¿Cuántas veces Dios ha dicho, yo voy a restaurar tu casa? O yo voy a hacer que tu bendición pueda alcanzar hasta las siguientes generaciones, y resulta que nosotros con nuestras excusas le quitamos ese valor a las promesas de Dios. Ahora, quiero decirles, y vamos ahora a la comparativa, volvamos a Josué. ¿Cuál es la respuesta que debe dar una persona que va a conquistar? ¿Cuál es la respuesta del guerrero? Dios le habló a Moisés, digamos a Josué, le dijo, esfuérzate y sé valiente, yo voy a estar contigo, no temas ni desmayes, preocúpate de cuidar, de hacer todo lo que está en la ley escrito, y yo te voy a ayudar porque tú vas a conquistar la tierra. Josué, ¿qué dijo? No he de ser yo, Señor. ¿O qué dijo? ¿Y si no me creen? O dijo, pero es que yo no sé hablar, el que hablaba era Moisés. Bueno, no hablaba Moisés, el que hablaba era Aarón. Josué tomó la determinación, y miren lo que dice la Biblia. Josué 1, 10 al 11 dice, entonces Josué vio, actuó, se levantó y dijo, ok, Dios está conmigo, vamos a conquistar la tierra, y fue y dio la siguiente orden, prepárense porque vamos a conquistar la tierra en 3 días. Pero Josué, no sabemos cuál es la técnica ni la táctica de guerra. Es que Dios está conmigo. Él me prometió que iba a estar conmigo y que nunca me va a dejar. No es suficiente.
Y yo les pregunto a ustedes, cuando Dios le hace una promesa a su vida, en cualquier circunstancia en la que usted esté, ¿no es suficiente con eso? No es suficiente. Necesita algo más. ¿Qué más necesita? Quizás como Moisés estamos esperando, Señor, pero es que esto, este otro, ¿qué hago? Y si me esto. Un guerrero se levanta y Dios le dice, por aquí es, y dice, ok, vamos, ¿cuántos somos? Vamos para allá. Y cuando nosotros estamos convencidos de que Dios está con nosotros, pues vamos a ser diligentes y a tomar la acción. Dios le dijo a Josué, tú vas a entregar, a conquistar esta tierra y a entregarles como heredad a mi pueblo. Y Josué dijo, chévere, vamos. 3 días se demoró en armar todo eso. Y tomen en cuenta algunas cosas. Número 1, que ellos iban a una batalla, ¿no? Había mucha gente que quizás no iba a volver. O sea, no iban a un campamento, no iban a un retiro, no iban a un paseo. Ellos iban a una guerra. Y muchas de las personas, y de las personas que eran líderes de cada tribu, no iban a volver. La convicción de Josué, la convicción del líder, la convicción de un guerrero, determina el hecho de que yo me voy a arriesgar porque yo sé quién está conmigo. Y amigos, la diligencia tiene que ver con eso, con que Dios te da una orden y tú decides cuán rápido la vas a ejecutar de una manera acertada. Hay veces que nos demoramos, y les digo por mí mismo, hay veces que Dios nos ha llamado para muchas cosas y para muchos ministerios, y hay veces que nosotros estamos dando la vuelta y dando la vuelta. No he de ser yo, Señor, no he de ser yo, Señor, no es que yo no sé hacer esto, Señor, no es que no esto, no, pero... Estoy al frente de los hogares de luz, y a veces cuando yo hablo con una persona y les digo, ¿sabes qué? Necesito que tú abras un hogar de luz. Adivinen, ¿qué es lo primero que me dicen? Yo. Esa es la primera, entonces, igualito que Moisés, yo. Y la segunda, igualita que Moisés, es que no puedo hablar. Así que ya sabes, si la próxima que vaya a hablar con alguno de ustedes a proponerles que abran hogar de luz y me salga con esas excusas, con la tablet le de dar en la cabeza. Cuando nosotros entendemos que hay que pasar de estar en el desierto a conquistar algo, tenemos que ser determinados y tenemos que ser diligentes. Josué 1:8, le veíamos la semana pasada, dice lo siguiente. Dios le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A cuántos quieren que todo les salga bien? 3, los demás no. ¿A cuántos quieren que todo les salga bien? Muy bien. Miren, o sea, a veces la Biblia es tan clara, tan precisa, no hay cómo irse a otros lados, sino que simplemente dice Dios, le dice a Josué, y es una promesa para nosotros, dice que cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda y no nos apartamos de lo que Él nos ha ordenado en su palabra, haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. La pregunta es, ¿por qué a veces nosotros estamos pensando en que las cosas no salen? Pues probablemente porque no estamos haciendo las cosas que Dios nos mandó. La semana pasada vimos una ecuación que quisiera recordarles, y esta ecuación tenía que ver con cómo obtener la victoria. Y la victoria se obtenía de la siguiente manera. Primero decía esforzarnos, ¿no? Tenemos que esforzarnos. ¿En qué? En meditar en la palabra, en confesar, que significaba hablar con fe, en atesorar las promesas de Dios y en obedecer. Si nosotros hacemos todo esto, vamos a obtener la victoria. Pero si no tenemos esto, por mucho que digamos, no, pero es que yo no quiero obedecer, que es a veces lo que nos falta. Nos encanta la palabra de Dios, nos encantan las promesas de Dios, nos encanta hacer un montón de cosas, los retiros, los encuentros, las actividades, nos encanta servir y hacer todo eso, pero no nos gusta obedecer.
si no obedecemos, la victoria está lejos. Porque a Josué le dio la táctica, y si ustedes se dan cuenta, la única vez que Josué perdió una batalla fue cuando no obedeció. Hay una derrota que se narra en el libro de Josué, que tuvo Josué, y fue justamente cuando no obedeció. Y ni siquiera cuando no obedeció él, sino cuando no obedeció un súbdito de él. Pero mientras él estaba enfocado en lo que Dios le había pedido, Dios siempre le dio la victoria. Amén. La diligencia no espera los recursos para actuar, se mueve con lo que tiene a la mano. Yo no sé si Josué ya se había preparado para la guerra durante mucho tiempo. Yo no sé si ya tenían las armas listas y preparadas para ir a conquistar. La Biblia no habla todo eso, pero me imagino que ellos habían peleado con algunos otros ejércitos, pero quizás no es que eran el ejército. Pero Josué sabía que lo que tenía a la mano, que era la gente, que era la persona que quería conquistar la tierra, eso era lo que tenía que usar. Y esos recursos son los que hacen que nosotros podamos ser diligentes. Amigos, cada día nosotros podemos o quedarnos ahí sentados sin saber qué hacer porque nos falta esto, y terminamos sentados sin hacer nada antes de hacer lo que podamos con lo que Dios nos ha dado, con las herramientas que tenemos a nuestra mano. Josué quizás no tenía el gran ejército ni la gran artillería, pero tenía a la mano a las personas que querían pelear y sobre todo tenía a Dios que le respaldaba. Y amigos, eso es algo que todos tenemos cuando nosotros estamos convencidos de que Dios nos ha llamado y que está con nosotros. Tenemos a Dios de nuestro lado. Y usted tiene algo en sus manos que puede utilizarlo, no espere. Hay personas que están esperando ganarse el loto, la lotería, que el banco se equivoque y les acredite algunos miles de dólares en su cuenta, que le llamen del extranjero para decir, mira, ahora sí, justo estábamos orando por alguien como tú para que venga acá a Canadá a hacer cosas. O sea, y a veces estamos esperando eso en lugar de hacer las cosas con lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Todos tenemos talentos, tenemos dones, tenemos recursos. Y si somos diligentes, vamos a utilizar esos recursos para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y eso fue lo que hizo Josué. La diligencia no es una espera pasiva. No es una persona diligente, no es el que está sentado esperando que las cosas pasen. Es una persona que actúa mientras Dios se mueve en ese actuar. Y quizás muchas veces nosotros vamos a movernos y pareciera que no pasa nada. Pero si estamos obedeciendo a Dios, Dios va a estar con nosotros en cada momento. Ahora, quiero compartirles dónde debo forjar mi diligencia. Porque como les decía, una persona diligente es una persona muy admirada y muy querida por la gente. Muy valorada. Por eso, ¿se acuerdan que al principio decía que es algo forjado en oro? Una persona diligente es oro puro en las manos de alguien que quiere trabajar con esa persona. Pero ¿dónde es que yo debo de forjar mi diligencia? ¿Dónde tengo que moverme? Número 1, mis queridos amigos, tenemos que forjar nuestra diligencia en nuestra familia. Nuestra familia es lo más importante. Nunca olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros y de dónde nos sacó. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma. ¿Cómo? Con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Miren, amigos, la forma como las generaciones van pasando la fe, como van conociendo de Dios, es cuando nosotros comenzamos a contarles a nuestros hijos todo lo que Él ha hecho por nosotros, de dónde nos sacó. A veces tenemos unas historias increíbles de ver la fidelidad de Dios. ¿Dónde estamos hoy? Yo mismo soy un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque si fuera por todas las cosas que unían mi realidad,
Como alguna vez quizás les he dicho, quizás mi lugar hubiera sido en la calle, ahora que está muy de moda en estas pandillas y todo lo demás. Yo no viví con mi papá desde los 12 años. Y mi mamá nos sacó adelante a 4 varones, solita, esforzándose. Y si no fuera por Dios y por su misericordia, hoy no estuviera hoy aquí, con mi esposa y 2 bellas hijas. Y eso siempre tengo que contarles a mis hijos. No tengo que olvidarme de dónde salí, de dónde Dios me sacó. Porque así ellos van a poder ver que tengo un Dios poderoso, milagroso, victorioso, y que hace cosas grandes con cosas pequeñas. Si usted no le dice a sus hijos lo que Dios ha hecho con usted, ¿cómo van ellos a poder saber eso? Y si quizás usted dice, pero es que Dios no ha hecho muchas cosas conmigo, pues es momento de buscar y de decirle, Señor, haz algo milagroso conmigo, haz algo poderoso conmigo, que yo pueda contarles a mis hijos lo grande y lo poderoso que tú eres. Y así ellos pueden saber y podemos diligentemente que ellos puedan entender el Dios grande y poderoso que tenemos. Amén. Así que cuéntele a sus hijos lo que Dios ha hecho con usted. Cuéntele. Otro lugar donde nosotros tenemos que mostrar nuestra diligencia es en nuestro trabajo. ¿Cuántos estuvieron en el hogar de luz esta semana? Levanten otra vez la manito. Chicos de los hogares de luz, por favor, fotografíen eso. Ya saben, ¿no? Tienen un montón de gente. ¿Listo? Ya, ok. Esta semana en el hogar de luz justamente hablábamos del trabajo. Y una de las cosas que teníamos era que el trabajo Dios lo puso no como una carga, sino como una herramienta. Y saben, amigos, una de las máximas de Dios es que si en lo poco nosotros somos fieles, en lo mucho Dios nos pondrá. Y cuando somos diligentes con nuestro trabajo en lo poco, Dios se encargará de ponernos más arriba. Dios. El problema, lamentablemente, es que a veces nosotros queremos apuntar siempre a gerencia, a jefe. Y no digo que está mal, sí, ¿sabe? Pero saben, yo creo que es mejor ser fiel en lo poco y que un día Dios le diga, oye, te pongo acá. Antes que un día usted apunte a lo alto y de lo alto le digan, ¿sabes qué? No quiero que apuntes y termines abajo. Porque muchas veces pasa eso. Si usted es fiel en lo poco con el trabajo que tiene, sé que aquí hay muchas personas que tienen su propio trabajo, que son empleados, que tienen sus propios negocios. Sea fiel con lo que tienen. Y yo sé que algunos quizás ahora no están trabajando, pero Dios les ha puesto cosas y herramientas en sus manos para moverse y para no estar inactivos. En el hogar de luz justamente veíamos eso, ¿no? Que una persona que no trabaja y que no provee es peor que un incrédulo. Y si usted está esperando la llamada de Bill Gates para que le diga, oye, encárgate de mis empresas porque no puedo con todo, amigos, ya son muchas personas las que están esperando esa llamada. Sea fiel con lo que tiene hoy, sea diligente, esfuércese con lo que tiene hoy. Y Dios le va a dar la victoria. Proverbios 10:4 dice lo siguiente: las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos diligentes atraen riqueza. Sea diligente, fiel en lo que tienes. Y una cosa más, hay que ser diligentes en nuestro llamado. Dios nos ha llamado a servirle desde el lugar donde estés o salir de ese lugar para servirle. Vuelvo a repetir esta frase. Dios te ha llamado a servir desde el lugar donde estás o a salir de ahí y servirle. No hay otra opción. Todos hemos sido llamados a servirle al Señor. A veces pensamos que los únicos que sirven son los pastores, los líderes, los diáconos, los ancianos, los de la puerta, los de que enseñan a los niños.
Amigos, todos hemos sido llamados a servirle al Señor. Dígale a la persona que está a su lado, Dios te ha llamado a servirle. Dígale. Y muchos podemos servir desde el lugar donde estamos, sí, en nuestro trabajo, sí, en nuestra labor, en todo lo que podemos estar sirviéndole al Señor. La pregunta es, ¿lo está haciendo desde su trabajo, desde su trinchera? ¿Está sirviéndole al Señor? Si no lo está haciendo, déjeme decirle que tarde o temprano Dios le va a sacar de ahí para servir. Moisés estaba tranquilito con sus ovejitas, viviendo en la casa de su suegro, con su esposa, con sus hijos, le iba todo bien. Y Dios le dijo, anda. No, Señor, es que no puedes. Anda. No, Señor, anda. Es que no puedo hablar, Señor. Anda. Cuando Dios te hace un llamado, por más que trates de huir, no se puede. No se puede. Y si hemos sentido el llamado de Dios para servirle, pues es importante decirle, Señor, aquí estoy. Ahora, amigos, miren lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Vamos a ir delante de Dios a presentarnos como obreros de Él. En cualquier área que estemos, si eres obrero de Dios pero gerente de algo, chévere. ¿Qué hiciste? Obrero de Dios pero dueño de tal, chévere. Pero si nosotros no lo hacemos, amigos, déjenme decirle que tarde o temprano Dios va a estar golpeando hasta que tú digas, está bien, Señor, voy a hacer lo que tú quieres. Tenemos que ser diligentes, amigos, y cuando nosotros nos enfrentamos a esta realidad de tomar pasos por fe y de a veces dejar cosas y decir, sí, Señor, que te creo en ti, vamos a tener miedo. Y vamos a tener temor y vamos a decir, Señor, ¿será que estoy actuando al igual? ¿Será que vas a estar conmigo? Déjeme decirle que sí. Es bueno tomar el riesgo con el Señor, porque el Señor nunca nos va a dejar solos. Y saben una cosa, ustedes son esa respuesta a esos riesgos que hemos tomado.